Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Historia sin sombras a través de Querigma Radio. Este es un programa conducido por Saray Jaramillo y que les habla, Ángelo Palomino. Y por supuesto, como siempre, con la colaboración del Centro de Estudios y Liderazgo Público Cristiano, Oikonomos. La verdad es que siempre es un agrado poder compartir con cada uno de nuestros amigos, cada uno de nuestros auditores que nos escucha semana a semana, contarles que vamos subiendo nuestros episodios a la plataforma de YouTube y también a Spotify. Así que si alguien se perdió alguno de estos episodios que sin duda quizás pueden ser de su interés, de su agrado por escuchar, los invitamos a revisar esas plataformas para poder encontrarlos. Sabemos que van a ser de mucha bendición y van a tener mucha luz respecto a distintas temáticas que hemos ido abordando para desentrañar en los episodios, los personajes de la historia que han sido relevantes para el transcurso de nuestras naciones y que por supuesto lo podemos ver también a través de la luz de la escritura, a través de la luz del espíritu. Como siempre, me acompaña mi amiga Saray Jaramillo. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángelo, muchas gracias por hoy día participar junto a mí en un nuevo episodio de Historia sin Sombras. Muy contenta también de poder nuevamente compartir un tema muy interesante para nuestra audiencia, para todos aquellos que son partícipes y seguidores de este programa y también podcast, que lo pueden encontrar ahí en el canal de Oikonomos por YouTube. Ahí también estamos subiendo todos nuestros episodios, así que bueno, totalmente invitados a estar atentos y bueno, les bendecimos las actividades en las que estén. Sin duda hoy va a ser un capítulo muy interesante. Así es, hoy día vamos a estar conversando sobre un personaje que ha marcado el pensamiento político, el pensamiento político de buena parte de su época, pero también hasta el día de hoy tiene ciertas repercusiones. Así que creo que sin mucho más preámbulo, me gustaría, Saray, que pudiera ya de lleno poder introducirnos en el episodio de Historia sin sombra de esta oportunidad. Estimados amigos, hoy tenemos la intención de poder compartir acerca de uno de los pensadores y filósofos políticos más importantes de la modernidad y hasta nuestros días, con un gran influencia y legado, como bien decía, a nivel de pensamiento político. Incluso se le considera el padre de la ciencia política, o uno de los padres de la ciencia política, y hoy estaremos conversando acerca de Nicolás Maquiavelo. Él es nacido en Florencia en mayo de 1469 y bueno, fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor. Como les decía, también es considerado padre de la ciencia política moderna y también como una de las figuras más relevantes en la época del Renacimiento italiano. También es muy conocido, quizás por escribir una de sus obras más connotadas en 1513, titulada El Príncipe, que posteriormente en 1531 llega a ser publicada en Roma. Como les decía, él es originario de San Casiano, en Florencia. Es hijo de Bernardo Machiavelli, que fue un abogado perteneciente a una familia empobrecida y antigua influyente de Florencia, y de Bartolomea di Stefano, ¿ya? Ambas eran familias cultas y de orígenes nobiliarios, que por lo tanto también ambos padres también van a perseguir que su hijo sea formado en los clásicos griegos, tenga una vasta e importante formación. Entre 1498 y 1512 obtuvo un cargo Nicolás en una de las oficinas públicas
lo que le permitió también, debido a este oficio, participar e inmiscuirse en diferentes cortes como la de Francia, Alemania y otras ciudades-estado italianas. También durante ese último año, 1512, también fue encarcelado por un breve tiempo y después exiliado a su tierra de origen, San Cassiano, donde muere finalmente en Florencia en 1527 y fue sepultado en Santa Cruz. Uno de los aspectos quizás más importantes debido a su vida, a su devenir, tiene que ver en su formación, sobre todo en su juventud, coincide con la grandeza, digamos, de esta Florencia como una potencia italiana. Estamos hablando de una época donde existían aún las ciudades-estado como principados, donde la principal figura de autoridad estaban estos príncipes en Italia, y donde también existía un imperio que era el Sacro Imperio Romano, ¿cierto? Y católico. Por lo tanto, la influencia del Papa y la influencia, digamos, de la cristiandad, como se conocía en el mundo en ese entonces, era muy fuerte. Y también concentraban tanto el poder religioso, espiritual, como el poder político. ¿Ya? En este contexto, Nicolás, ¿cierto? Como les decía, coincide con esta Florencia grande, ¿cierto? Como una de las ciudades de gran porvenir en Italia, y que se encontraba bajo el mandato de Lorenzo de Medici, ¿ya? Y es importante también recalcar porque los Medici fueron también una dinastía súper de gran connotación y poder, digamos, en Italia, pero también con gran influencia en Europa. Fue una de las familias más influyentes y poderosas en el Renacimiento en Florencia, y donde incluso entre sus miembros se destacan 4 papas: el Papa León X, Clemente VII, Pío IX y León XI, y 2 reinas de Francia, Catalina de Medici y María de Medici. Incluso Catalina también será muy conocida también de la época de las guerras religiosas, incluso la persecución a los protestantes franceses, hugonotes, que también lo hemos comentado en otros capítulos anteriores. Y también esta familia aglutinó a diferentes numerosos dirigentes florentinos, miembros de casas reales en Francia e Inglaterra, incluso también los mecenas también salen también de ellos, y también patrocinan artistas y científicos de la época. Por lo tanto, la influencia de este linaje realmente modeló o generó una importante influencia en Italia y también en la Europa de aquel tiempo. Entonces, la vida, digamos, la juventud de Nicolás tiene que ver con este contexto. Se contaba en ese entonces bajo el mando de Lorenzo de Medici. Posterior a la caída de Girolamo Sanavanora de Florencia en 1498, es el año donde Maquiavelo se ingresa al servicio público, ¿ya? E inicia su carrera de funcionario, la cual va a ejercer durante prácticamente 18 años, ocupando importantes puestos en Florencia, bajo un gobierno, ¿cierto?, de una república que dura hasta 1512, cuando los Médicis vuelven a retomar el poder, ¿cierto?, como habían sido derrocados, como mencionábamos, vuelven a retomarlo en 1512, y Maquiavelo también es destituido de su puesto. Los Médicis gobiernan Florencia desde 1512 hasta 1527, cuando nuevamente son retirados del poder. Y fue en este periodo de Maquiavelo, digamos, podríamos decir su exilio o estar, digamos, exiliado en el sentido de la actividad política o pública, es que él comienza a utilizar su tiempo para dedicarse al pensamiento y a la escritura, ¿cierto? Y es aquí donde nacen estas obras literarias. Él, debido a su fuerte influencia
¿cierto? Llega a escribir incluso las obras del príncipe, también las da a conocer y las dedica a importantes figuras políticas de su tiempo. Sin embargo, ellos no parecen haberlas considerado, pero ya 15 años después, ya sobre 1530-31, finalmente llegan a ser publicadas en Roma. En cuanto a su juventud, podemos decir que, bueno, como decía, estaba bajo el gobierno de Girolamo de Sanabarola, también como potentes figuras de influencia política, y donde también de alguna manera Maquiavelo también va a servir y va a generar una asesoría a distintos poderes, estamentos, y también como asesor, ¿cierto? En términos no solamente internos, sino también ocupando roles más estratégicos a nivel de relaciones entre distintos principados, ciudad-estado, un poco más hacia la política exterior, como lo diríamos hoy en día. Entonces estamos hablando de una persona que dedicó gran parte de su vida al servicio público, a entender cómo funciona la política, y también considerando componentes importantes como el Renacimiento, como una época, un contexto social y político, y también, sin lugar a dudas, no dejar de mencionar la importancia y el peso que tenía la Iglesia Católica en ese entonces. Estamos hablando de una época donde también durante estos años se producen también estos grandes clímax al interior, digamos, de figuras políticas importantes como fueron la Reforma protestante, ¿cierto?, que va a venir después, o durante este periodo. Entonces estamos hablando de una época con profundos cambios y también con profundas crisis, y donde los cuestionamientos a cómo legitimar, cómo mantener el poder, cómo hacer uso de él, versus también críticas a cómo también lo estaban llevando a cabo bajo la influencia digamos, de este pensamiento más católico romano, dieron por desarrollar con el tiempo una línea argumentativa, en este caso el personaje que estamos estudiando hoy, de cómo debiera ser la manera, el consejo para una autoridad, en este caso el príncipe como título de gobierno, para poder mantener el poder, y qué estrategia debe utilizar para mantenerlo. Ángelo, ¿qué nos puedes ir comentando acerca de la vida de Maquiavelo y algunas, y quizás ya introduciendo un poco más en lo que es su línea de pensamiento? Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historias sin Sombras, conversando junto a Saray Jaramillo sobre una figura central en la política y sobre todo en el pensamiento político moderno y contemporáneo, y es Nicolás Maquiavelo. Tal como nos contaba hace un ratito atrás Saray, la verdad es que Maquiavelo probablemente forjó mucho de su pensamiento en base a las vivencias que él tuvo, ¿no es cierto? Él fue hijo de un abogado y si bien de alguna forma su familia tuvo en algún minuto riquezas, privilegios, poder político, eso fue en decaimiento y por lo tanto su niñez de alguna forma probablemente vivió mucho de eso, ¿no? En su niñez atravesó por un proceso de decadencia de su familia,
pero no sin antes haber sabido que su familia tenía efectivamente riqueza, privilegio y poder político anteriormente. De hecho, su familia dependía de una granja que ellos tenían, y por lo tanto esto hacía que Maquiavelo fuese, él mismo se consideraba como alguien de baja y humilde posición, dice por ahí en uno de sus textos más conocidos, que es El Príncipe. Y no solo eso, también Maquiavelo, a pesar de, digamos, de esta circunstancia familiar, él sí recibió una buena educación, y además, de hecho, heredó una biblioteca, una gran biblioteca de su padre, eh, a través de la cual seguramente pudo estudiar muchísimo. Pudo estudiar muchísimo. Eh, Él, en 1498, fue nombrado secretario del segundo canciller de Florencia, es decir, fue alguien que se encargó, fue un funcionario público que se encargó en buena medida de las relaciones exteriores de la ciudad de Florencia, y no solo eso, sino que también estuvo a cargo de las fuerzas militares de la República. Y por lo tanto estuvo ahí durante 14 años sirviendo al Estado florentino, escribiendo informes de asuntos exteriores, también escribía poesía. De hecho es conocido también como escritor porque escribió bastantes textos, y viajó como enviado diplomático a distintos lugares. Así que fue alguien que vivió mucho de la diplomacia, ¿no es cierto?, de la política, del ejercer cierto cargo público, del ser un funcionario público, y de vivir en esa experiencia, ¿no?, durante 14 años. Eso acaba abruptamente, tal como nos comentaba Sade, cuando los Medici regresan al poder, y entonces Maquiavelo es destituido del cargo. Hay un cambio entonces de gobierno, ¿no?, y Maquiavelo pierde, ¿no es cierto?, el cargo que tenía, y no solo eso, sino que de hecho es juzgado por conspiración, es torturado, es encarcelado, y finalmente vive relegado, su vida privada, digamos, vive en el campo. Y es ahí donde, como decía Saraí, tiene tiempo para escribir estas obras tan interesantes que son, uno podría decir, como fundamentales, en el sentido de ser fundamento para el pensamiento político moderno y contemporáneo. De hecho, a Maquiavelo se le conoce como el padre de la ciencia política. Se le conoce por ser el fundador del pensamiento político moderno. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier persona, sino que estamos hablando de alguien que influyó poderosamente en la mentalidad y, por qué no decirlo, también en las decisiones y en los corazones de muchos gobernantes y de la política, incluso hasta el día de hoy, de cómo se entiende la política. Maquiavelo influyó entonces profundamente en cómo se entiende la política, en cómo gobernar, en cómo hacerse del poder, entre distintos otros aspectos relacionados con esto, ¿no? En Maquiavelo entonces encontramos, se suele decir, ¿no?, al padre de la ciencia política. Hay una serie de elementos que se le adjudican a él, como por ejemplo la idea de la autonomía de la política. Esto es porque cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, Maquiavelo lo que hace es objetar y en buena medida condenar, por un lado, las grandes filosofías políticas del pasado, porque para él no están inspiradas, no se basan, digamos, en nada que tenga que ver con algo propiamente político. De hecho, Maquiavelo también es conocido por la idea del realismo político, ¿no?, que tiene relación con evitar o no caer en lo contrario, que sería el idealismo político. Es decir, ya no dejarse mover en política por, dicho muy sencillo, por ideales abstractos, sino más bien por atenerse a los hechos, a la historia, a lo que efectivamente acontece y no a lo que deseamos que pasaría. Entonces Maquiavelo se desliga de alguna forma, y no solo se desliga, sino que condena de algún modo las filosofías políticas del pasado, condena la filosofía política antigua, porque por ahí en El Príncipe dice de hecho algo así como, aquí no se trata de imaginar, ¿no?, o pensar repúblicas que nunca han existido en la práctica. Y con eso le está hablando, probablemente hace referencia, ¿no es cierto?, a textos como La República de Platón y en general a toda la filosofía política del pasado. Y de un zarpazo, por decirlo de alguna forma, de un momento a otro, Maquiavelo se pega un salto porque desecha esa filosofía política antigua, pero también desecha la filosofía política o la teología política medieval, todo lo que se había dado en la época medieval. Entonces, rechaza la filosofía política antigua, de la edad antigua, pero también la
filosofía política de la Edad Media, que estaba muy vinculada a la trascendencia política del papado, estaba imbuido de todo un lenguaje de teología política vinculado a la iglesia, digamos, al cristianismo, a la moral cristiana, y en ese sentido para Maquiavelo no tenían que ver propiamente tal con los asuntos directamente políticos. Y por lo tanto, por eso se dice que en Maquiavelo hay una autonomía de la política. Hay una independencia de la política respecto de otros aspectos, respecto de otras esferas de lo humano. En la Edad Media, por ejemplo, siempre, por supuesto, como estaba muy imbuida del pensamiento cristiano, siempre se pensaba la política en base a la virtud, en base a ciertos elementos como la clemencia, la misericordia, estaba imbuida de valores cristianos, y el pensamiento político siempre nunca se encontraba, digamos, propiamente separado de estos aspectos, sino que siempre estaba muy ligado a esto, siempre estaba muy ligado al cómo ser mejor cristiano, y el buen gobernante siempre se entendía de esa forma. Mientras que con Maquiavelo se dice que se funda la ciencia política, o se funda una nueva ciencia, se funda un nuevo trazo del pensamiento político, porque va a independizar a la política de la moral, va a independizar a la política de la ética, va a independizar a la política de la religión, y por lo tanto hay una autonomía que Maquiavelo reclama respecto de la política, ¿no? Frente a otras esferas de la vida. En Maquiavelo también encontramos con mayor fuerza la idea de la razón de Estado, ¿no? Esta idea de que en realidad hay cosas que se deben hacer porque la necesidad de que el Estado prevalezca es mayor a cualquier otro aspecto individual que alguna persona pueda considerar importante. El Estado parece ser mucho más importante entonces que cualquier idea de alguna persona, cualquier preocupación por alguna persona en particular. La preocupación por mantener, conservar el Estado y su poder es mucho más relevante entonces, ¿no? Y por lo tanto a Maquiavelo se le atribuye con fuerza este concepto de razón de Estado. Y también, como decía, de realismo político, que dice relación con evitar los ideales en la política, ¿no? La idea de que es mejor construir un mundo mejor, o de que debiéramos imaginar una especie de país o de Estado mucho más virtuoso. Maquiavelo quiebra con toda esa tradición y lo que hace es plantear algo totalmente distinto. Es decir, acá están los hechos, y los hechos es que los seres humanos son malos. Así que también en Maquiavelo encontramos otro aspecto interesante que dice relación con un pesimismo antropológico. Para Maquiavelo el hombre es perverso. Por naturaleza el hombre es perverso. Por naturaleza el hombre tiende hacia el mal. Y por lo tanto no deberíamos ser demasiado bondadosos, según Maquiavelo, ¿no? Y esto es lo que empezamos a encontrar en él. Empezamos a encontrar toda una visión del poder político, toda una visión de la política que es radicalmente distinta a lo que encontramos en la Edad Media, pero también en la Edad Antigua. Y por eso es que en ese sentido Maquiavelo es fundante del pensamiento político moderno. Y nuestra idea es poder ir viendo quizás con mayor detalle cuáles son entonces las ideas sobre las cuales va a fundar Maquiavelo esta nueva ciencia política, ¿no? Va a fundar la idea del poder. Para Maquiavelo, la política dice relación con el poder, excesivamente con el poder. Hasta antes de Maquiavelo, en general, digamos, si uno pudiese resumirlo muy a grandes trazos, la política tenía que ver más bien con la búsqueda del bien común, con la búsqueda del bien, con la realización de la ciudad, de la polis, como pensaban los griegos, y aun con todas las críticas que por supuesto podríamos hacer a la filosofía griega. Maquiavelo va mucho más lejos de eso, ¿no? Maquiavelo va más lejos porque él considera que el poder político incluso debe a veces incluso fundarse sobre el mal. Él piensa que a veces hay que engañar, a veces hay que matar, seducir, disimular, disfrazarse, dice él, y por lo tanto en Maquiavelo encontramos que la política es el arte del engaño. En Maquiavelo encontramos que la política, por definición, es
Son un conjunto de acciones para obtener el poder, mantener y conservar el poder y también para acrecentarlo. Tiene que ver entonces con técnicas para lograr alcanzar el poder, mantenerlo y expandirlo. Eso es para Maquiavelo la política, es el centro de la política. Y esas técnicas para lograrlo van a ser siempre la astucia, la fuerza, el imponerse al otro. Y por lo tanto ahí encontramos a alguien que ofrece toda una visión del poder político totalmente separado de la ética, separado de la moral. Uno podría, por supuesto, criticar, como lo hicimos en un minuto, ¿no es cierto?, tener una visión también crítica de San Agustín de Hipona, quien también tenía una reflexión política muy, muy relevante, pero lo cierto es que Maquiavelo va más lejos de eso, ¿no es cierto?, y él cree que hay una autonomía de la política respecto de la moral. La política y la moral van separadas. Desde Maquiavelo en adelante se pone este fundamento. Política y moral van separadas. Entonces hoy día cuando nos preguntamos en nuestros países por qué esta separación tan tajante, o por qué esta mentalidad muchas veces de los políticos de nuestras naciones, que a veces, sin ir muy lejos, en nuestro país hace poco hubo alguien que llegó a un cargo político engañando a las personas, engañando a sus electores. Y uno se pregunta cómo la gente llega a ese nivel, ¿no? A ese punto de tan bajo, digamos, ¿no? De tanta pecaminosidad, porque uno esperaría, ¿no es cierto?, de líderes que fuesen referentes en torno a aspectos morales, en torno a la ética, en torno a su forma de proceder, porque son personas que van a tener que decidir los rumbos de una nación. Y muy por el contrario, aquí lo que vemos en Maquiavelo es, que es, insisto, fundamento de la ciencia política moderna. Vamos a encontrar a alguien que va a separar, ¿no?, totalmente la política de la moral. La política ahora es autónoma, y si es necesario para mantenerte en la política, para mantenerte en el poder, seducir, engañar, usar la astucia, usar el engaño, no hay problema con eso, diría Maquiavelo, ¿no? A Maquiavelo se le atribuye una frase: el fin justifica los medios. Y lo cierto es que él jamás mencionó esa frase. Nunca, no está esa frase en su escrito, no está esa frase en El Príncipe. No obstante, en realidad sí es una especie de buena síntesis de su pensamiento. Probablemente Maquiavelo estaría muy de acuerdo con esa frase, quizás con algunos ajustes, pero estaría muy de acuerdo porque efectivamente para Maquiavelo el conservar el poder, el objetivo político, es mayor que cualquier otra cosa, y por lo tanto eso justificaría que un príncipe, en este caso como él lo dice, se comporte bien en general, pero si es necesario que entre en el mal, lo tenga que hacer. Lo tenga que hacer. Y por lo tanto, encontramos en los consejos de Maquiavelo, consejos para los gobernantes. Su texto, El Príncipe, que es probablemente el texto en el que nos enfoquemos en esta oportunidad, es justamente eso, ¿no? Una especie de recetario, una especie de guía para que un príncipe pueda gobernar adecuadamente. Y lo interesante es que este texto, probablemente Maquiavelo jamás lo previó, pero se convirtió efectivamente, como lo hemos dicho, en el texto fundante de la nueva ciencia política, el texto fundante para lo que sería posteriormente no solo la forma en cómo comprender la política, sino también la forma en cómo hacer política. Y por eso es que creemos que es tan importante poder conversar sobre esto. Solo como un pequeño botón de muestra para después poder pasar a los comentarios de Saray. Maquiavelo en El Príncipe dice lo siguiente, dice: hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y en disimular. Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Insisto, para Maquiavelo, la política, que tiene que ver con la búsqueda del poder, dice relación con el arte de engañar. ¿Qué es la política? El arte de engañar para Maquiavelo. En otra oportunidad dice lo siguiente, dice: está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto y religioso, y asimismo serlo efectivamente, pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo, es decir, al otro extremo, lo contrario de ser piadoso, fiel, humano, recto y religioso, si ello fuere necesario.
y ha de sentirse presente que un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede observar todas las cosas gracias a las cuales los hombres son considerados buenos. O sea, no siempre hay que ser bueno, dice Maquiavelo, ¿no? Particularmente un príncipe nuevo no siempre puede ser bueno, dice él, porque a menudo para conservarse en el poder se ve arrastrado a obrar contra la fe, contra la caridad, la humanidad y la religión. Es preciso, pues, que tenga una inteligencia capaz de adaptarse a todas las circunstancias y, como he dicho antes, no se aparte del bien mientras pueda, pero en caso que de necesidad no titubee en entrar en el mal. Así dice literalmente Maquiavelo, ¿no? Entonces, con todo lo, insisto, con todas las críticas que podíamos incluso hacerle a la filosofía política antigua, para Aristóteles la virtud que es un aspecto importante dentro de sus escritos referente a lo político. La virtud es más bien una disposición fija del alma humana, ¿no? Una disposición fija de la forma en cómo una persona se comporta, ¿sí? De la forma en cómo una persona procede. Eso es una virtud. La virtud es totalmente transformada en Maquiavelo. Maquiavelo concibe la virtud, la idea de virtud, en política como algo totalmente diferente. La virtud va a tener que ver ahora no con una disposición fija del carácter de una persona, el comportarse siempre de una determinada forma frente a cualquier circunstancia independiente de ella. Ahora no, Maquiavelo va a decir eso no es así, la virtud para Maquiavelo va a ser lo contrario, va a ser saber adaptarse a las circunstancias. Y saber adaptarse a las circunstancias va a ser a veces ser bueno, si es necesario, y si es necesario también ser malo. Y como dice literalmente esta frase que le acabado de leer, no titubear. El consejo al príncipe es no titubear en entrar en el mal, si es que es necesario. No titubear en obrar contra la fe, en obrar contra la caridad, en obrar contra la humanidad y la religión. Si es que es necesario hacerlo en virtud de poder conservar el poder político. Este es, digamos, el tamaño de consejos que encontramos en Maquiavelo. Y por ello es que hay filósofos, digamos, contemporáneos como Pierre Manent, un filósofo francés, que señala, cuando aborda en su libro Historia del Pensamiento Liberal, él aborda en un capítulo el pensamiento Maquiavelo y su título se llama Maquiavelo y la fecundidad del mal, porque por alguna razón en Maquiavelo el mal se vuelve fecundo, se vuelve fructífero. No es que antes de Maquiavelo nadie pensara en lo malo que era el hombre y en lo que a veces alguien podría también tener que ser malo para hacer ciertas cosas, pero Maquiavelo alcanza cierta altura, cierto ribete, cierta importancia al mal, cierto nivel tan relevante que ahora es fecundo. ¿Por qué? Porque sirve para fundar ciudades, sirve para fundar estados, sirve para mantenerse en el poder. Es absolutamente fructífero ser malo. La visión cristiana de la vida, y podríamos decir, entre comillas, de la política o de la vida pública, es absolutamente contrario a eso. La visión cristiana es muy diferente. Y aquí encontramos entonces un choque profundo con la filosofía política de Maquiavelo y quienes son cristianos. ¿Cómo entonces deberían pensar los cristianos la vida pública? ¿Podríamos acaso los cristianos tomar los consejos de Maquiavelo para poder aconsejar a un príncipe? ¿Qué ocurre si un cristiano fuese funcionario público, fuese tal vez 14 años, como lo fue Maquiavelo, secretario de alguien que se dedica a las relaciones exteriores, de alguien que se dedica también a los asuntos vinculados a las relaciones con otros estados? ¿Debería dar estos consejos o más bien debería dar otro tipo de consejos? Es una buena pregunta que a lo mejor podríamos plantearnos, ¿no? Saray, ¿qué tal si pasamos ahora a tus comentarios? Sí, creo que son importantes preguntas. Aquí estamos en Historias sin Sombras junto a Angelo Palomino, estudiando y analizando el pensamiento y la obra de Nicolás Maquiavelo y situándonos en esta pregunta, ¿cierto? ¿Es posible considerar el pensamiento de este personaje para aquellos hijos de Dios que quieran participar
en la vida pública, en ostentar el alcance de algún cargo público, un cargo político. ¿Es posible permanecer en la política siendo cristiano? Bueno, nosotros con Ángela y también con algunos amigos hemos tenido experiencia en poder participar en ámbitos públicos. Y la verdad es que tanto de lo personal, pero también desde la formación académica, desde la formación profesional, constantemente están esas disyuntivas, ¿cierto? Los límites que uno tiene, pero también es un ámbito donde se te exige constantemente ser muy estratega. Es decir, estar midiendo mucho lo que tú vas a decir, las intenciones que tienes, y también ir persiguiendo el objetivo, que en este caso de nosotros y también de nuestros amigos y de muchos que conocemos que están en estos ámbitos, es de perseguir el propósito mayor, que es el plan de Dios. Y sin duda son preguntas que también se lo debieron haber hecho en su momento muchos otros, incluso en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de los ámbitos de poder, evidentemente. O sea, tenemos reyes, incluso el mismo Pedro llega a decir que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Tal vez en su momento la forma en que la tierra experimentó este diseño de reino de sacerdotes, pero de una forma muy caída, fue a través de la Iglesia Católica, ¿cierto? La Iglesia Católica intentó encarnar esta verdad haciendo un reino, un imperio, ¿cierto? Donde los sacerdotes eran príncipes sobre la tierra. Y ese es el momento también que está experimentando Maquiavelo, o digamos ya más de salida, porque después van a venir varios procesos de reforma, pero es una realidad que vivió gran parte de Europa y del mundo conocido en ese entonces durante muchos siglos. Como les decía, intentando traer, digamos, ese diseño a la tierra, pero que evidentemente se corrompió. Hoy día sabemos que la función sacerdotal va mucho más allá de un oficio, de vestir una sotana, de ministrar un rito, ¿cierto? Sino que tiene que ver con el vínculo y la relación que tenemos con el Padre, ¿cierto? Y que incluso antes de ser sacerdotes, ya, incluso yendo más allá de lo que es de esa visión más de tribal, ¿cierto? De la tribu de Levito, nuestra primera identidad está en ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Él nos posiciona en distintos lugares donde a Él le ha placido y le interesa tener influencia. Yo eso lo veo, por ejemplo, en la Escritura, y un poco para ir rebatiendo algunas cosas que postulaba Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, en el Salmo número 2, dice, ¿por qué tumultan las naciones y los pueblos maquinan vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra, y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá de ellos, Adonai los ridiculizará. Luego les habla en su ira y en su indignación los aterrorizará. Luego dice el 6, yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte, y yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En este texto, este salmo, estamos viendo muy explícito la intención de Dios, más allá de la visión profética que tenemos de esto, de Cristo siendo reinando, sino la intención de Dios de posicionar a sus hijos, ¿cierto? En una función de asumir un cargo o una posición de autoridad. Y hoy día en la tierra, los lugares de autoridad, los lugares, ¿cierto?, de dominio, donde se sujeta el poder, son tronos, ¿cierto? Así lo hemos ido entendiendo. La política tiene tronos, ¿cierto? Y así hay distintos, incluso tronos territoriales, ¿cierto? Como hemos aprendido en intercesión, pero también hay
tronos que van ligados a la política. Y tomar posición de autoridad en ámbitos de gobierno también es tomar tronos y manifestar, ¿cierto?, la autoridad y el corazón de Dios en ese lugar. ¿Es fácil? No, porque por mucho tiempo estos ámbitos incluso lo hemos ido desarrollando y de forma intencionada en distintos programas para ir quebrando esas estructuras de pensamiento equivocadas que nos dicen que los hijos de Dios no pueden tomar estos lugares. En mi experiencia y también la experiencia de Ángelo, incluso de Javier y entre otros amigos nuestros, hemos podido ver cómo el posicionarnos en estos lugares de autoridad nos hace desarrollar incluso una visión práctica de lo que es manifestar el gobierno de Dios. Aun cuando esa no es la única manera de manifestar su gobierno, sino que sabemos que gobernamos desde los lugares celestiales, que el gobierno está en la iglesia y que incluso un niño puede llegar a tener más autoridad que un político por su nivel de justicia, por su nivel de santidad, por el corazón que tiene, ¿cierto? Y aquí es súper fuerte porque Nicolás Maquiavelo, él impulsaba, ¿cierto? Y él cuestionaba el nivel de bondad del corazón. Incluso yo hablando con Ángel hace un rato, decíamos, la bondad incluso puede estar sujeta a un mecanismo religioso, porque hoy día la ética y la moral, ¿cierto?, generalmente la dicta la religión, y sabemos que la religión no siempre se condice a los preceptos que salen del corazón del Padre, sino que la religión llega a ser una interpretación de cómo tenemos que caminar, ¿cierto?, a la luz de la verdad, de la palabra, de la revelación de la voz de Dios. Llega a ser una interpretación, y la moral y la ética una reinterpretación, un doble clic de la religión, pero para poder caminar en la vida pública, en la vida privada, etc. Y normal el comportamiento humano. Pero cuando uno como hijo de Dios se posiciona, ¿cierto?, en su identidad y dejas que Dios te transforme, eso ministra los ambientes, eso ministra los lugares y evidentemente trae una confrontación entre luz y tiniebla. Caminar, y por eso él dice, me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, Dios habla de David y dice que es un hombre conforme a su corazón. Creo que eso es lo que debiéramos aspirar como hijos posicionados en lugares de autoridad, incluso no solamente en el ámbito político. Puede ser que tú estés en un lugar de autoridad, en alguna jefatura, en tu empresa, en una escuela, en alguna organización, en alguna ONG, en alguna institución, donde sea, ¿ya? La autoridad te da una posición. Y también van generándose diferentes niveles de trono, ¿cierto? Pero el mundo espiritual y el terrenal se mueve así, con tronos, con jerarquía, y donde se respeta la autoridad. Y toda autoridad emana de Dios también. Entonces, son distintas cosas que uno va a ir cuestionando. En el caso de la política se dice que una persona de buen corazón o que la bondad no es suficiente para gobernar. Yo creo que para gobernar necesitas caminar en la justicia del corazón de Dios. Necesitas caminar en la fe, porque la fe te hace mirar más allá del plano natural. La política te hace mirar, ¿cierto?, esa guerra de poderes, de intenciones, de avasallamiento, de destronarte de una posición, pero son peleas que se dan en el ámbito natural, ¿cierto?, en el día a día, en las oficinas, en los despachos, de los gabinetes, en las jefaturas, ¿cierto?, en las instituciones, en los ministerios, etc. Pero los hijos de Dios gobernamos desde los lugares celestiales. Tanto podemos estar posicionados en una oficina, pero también estamos posicionados en nuestro lugar de autoridad en el cielo. Y eso nos da la diferencia en hacer una lectura de la situación y de los hechos desde otra plataforma. Y sabemos que nuestra batalla, incluso para sujetar la voluntad de un gobernante o de alguien, se va necesariamente que determinar en lo celestial. Porque nuestra lucha no es contra la persona que tengo al frente, no es contra mi jefatura, no es contra mi compañero, no es contra el político, no es contra el presidente, no es contra un secretario de Estado,
sino que es otro nivel. Y sabemos cómo ahí es la jerarquía espiritual. Entonces, mi lectura a veces de Nicolás Maquiavelo es alguien que en su momento también un poco tratan quizás de desmarcarse o poder interpretar, ¿cierto? Esta guerra de tronos que se estaba dando y dar estos consejos, pero muy en el plano natural. Muy en el plano que es consecuencia de la caída y de la corrupción del corazón del hombre. Yo no puedo esperar algo más de una persona que ya está corrompida. No le puedo exigir una medida de justicia a alguien que está así. Es la forma que ellos conocen en la que ellos pueden mantener el poder. Y lamentablemente lo hacen a través del miedo, a través de la manipulación, a través de avasallar todo tipo de principios, porque sus conciencias ya están cauterizadas. Ellos son personas que están presas, ¿cierto?, de la maldad, lamentablemente. Pero cuando los hijos de Dios caminan en la libertad del Hijo, ¿cierto?, la libertad de Cristo, tienen la ventaja de poder correr un camino distinto. Como decía, volando y mirando con visión diferente, no necesariamente va a ser más fácil, ¿ya? Porque nos toca hacer contracorriente cuando estamos en una batalla donde la mayoría va a intentar seguir haciendo la estrategia como se ha hecho desde siempre, o desde Maquiavelo, si lo hablamos como el capítulo de hoy, y a nosotros nos toca remar distinto. Pero, así como decía el Salmo 2, está hecho de que el nivel de autoridad que tengamos lo determina el Padre. Y yo le decía a Ángelo hace un rato, el gobierno más exitoso que existe es el del Padre, porque él nunca ha sido destronado. Si lo pensamos así en términos políticos, él nunca ha sido destituido. Nunca hemos visto un primer periodo de Dios, segundo periodo de Dios, tercer periodo. No, él siempre ha sido él. En cambio, la inestabilidad de los gobiernos se genera por los cambios que hay, ¿cierto?, en la tierra. Entonces, sí, estamos yendo y estamos sirviendo a un reino que es eterno, que es estable, un reino que no cambia, un trono que está establecido sobre juicio y justicia. Y esos son cimientos de verdad profundo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que al caminar sobre ellos nos da la autoridad para poder sujetar. Con Ángelo y con otros amigos, con Javier, creemos que Dios está levantando una generación de hijos que van a traer la manifestación de su gobierno en la tierra y que van a tomar esos tronos, que van a tomar esos lugares de autoridad. Y que tal vez tendremos que repensar, ¿cierto?, quizás la escritura y aprender a leer el pensamiento de gobierno de Dios. ¿Cómo gobierna Dios? ¿Cómo gobernaba David? Quizás en un estudio mucho más minucioso para poder un día enseñar, ¿cierto?, a esa generación que va a tomar y que ya está tomando lugares de autoridad. Y desde ya oramos por ellos, ¿cierto? Si tú eres uno de ellos, si tienes un hijo, un sobrino o alguien de tu congregación que tiene o tienes interés o esa llama, le bendecimos. Incluso llamamos a los pastores a orar y a cuidarles el corazón, porque sin duda necesitamos gente que desarrolle un carácter como de guerra, de guerrero, pero para el Señor. Y que se afirme en no transar sus principios y sea humilde y se dé con todo al reino y al Padre, ¿cierto? Pero creemos que es importante también en este proceso ir derribando, ¿cierto?, aquellos argumentos equivocados que se han ido construyendo en la historia y que muchas veces no son trampas, ¿cierto? Lamentablemente hay hijos de Dios con buenas intenciones, pero que caen en estas trampas, ¿cierto? Y después son juzgados en base a las palabras que ellos mismos profieren, ¿cierto?, tratando de traer justicia, pero debido a sus errores y a estas trampas en las que caen, termina ellos mismos siendo juzgados y siendo apartados de esos lugares, cayendo en vergüenza o en exilio, apartados ¿cierto?, de tener esa legitimidad después de gobernar. Y esas son trampas que nos hacen las tinieblas. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Los hijos de las tinieblas son más sagaces, o quizá en el lenguaje del capítulo de hoy, quizás más maquiavélicos,
¿cierto? Maquiavelo decía de que el gobernante tenía que aprender a ser como un zorro, como astuto, pero imponerse también como un león, decía Maquiavelo. Pero nosotros creemos que el gobierno de Dios, ¿cierto?, está en esta figura de... Ahí incluso podíamos ir estudiando de cómo Dios ve el rostro de un gobernante, ¿cierto? Y el mejor ejemplo es Cristo. O sea, cuando Él muere, pareciera que es, a vista quizás de un gobernante, de Pilato, es un fracaso quizás su proyecto, pero cuando Él se levanta en resurrección, o sea, Él da cuenta de que realmente el plan de Dios está por sobre toda expectativa política y humana. Y de hecho, es el plan de gobierno más exitoso, porque a más de 2000 años de su muerte sigue teniendo vigencia. ¿Qué otro gobierno ha sido así? Es muy pocos. Entonces es tremendo, y yo creo que, Ángelo, estamos hoy hablando de un capítulo, creo que va a remecer muchas cosas en el corazón, porque lo está haciendo en nosotros primeramente, pero también en el corazón de los hijos de Dios, pero también para repensar el pensamiento de gobierno y cómo nosotros participar en esta esfera. ¿Qué más puedes comentarnos, amigo? Estamos en Historias sin Sombras, conversando junto a Saray Jaramillo respecto de Nicolás Maquiavelo, este escritor florentino, ¿cierto? Historiador, filósofo político, que fue y que ha sido fundamental para la filosofía política moderna y que ha configurado, que ha marcado un trazo, un camino, ha pauteado en buena medida la forma como se entiende la política y cómo se hace política hasta el día de hoy, ¿no? Desde la modernidad hasta la época contemporánea. Y vemos entonces, hemos visto cómo por supuesto se ha ido alejando muchísimo de cualquier idea o principio cristiano respecto de cómo gobernar, ¿no? O de cómo tener en consideración al menos ciertas virtudes cristianas que antes, en la Edad Media al menos, sí eran consideradas como aspectos muy, muy relevantes. Hay algo a mí que en particular me llama mucho la atención, porque también en Maquiavelo encontramos una discusión sobre el amor y el temor, ¿m? Sobre cuál triunfa o cuál debe triunfar en el caso del príncipe. Por un lado, sabemos que las escrituras nos dicen que el amor es mayor que el temor. De hecho, el amor está fuera del temor, ¿no es cierto? Dice la palabra en 1 Juan 4:18, ¿no es cierto? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No obstante eso, y probablemente este pasaje de la escritura, yo creo que sin duda Maquiavelo lo conocía perfectamente. No obstante, él dice lo siguiente, cuando le da consejo al príncipe, ¿no es cierto?, en su texto, que se llama de la misma forma, se llama El Príncipe, él dice, de esto surge una cuestión, si vale más ser amado que temido, o temido que amado. Esa es la pregunta que él se hace. ¿Qué vale más para un príncipe? ¿Ser amado o temido? Y él dice, nada mejor que ambas cosas a la vez. Pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. En Maquiavelo, entonces, particularmente como consejo al príncipe, triunfa el temor frente al amor. Y dice, los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse. Pero el temor es el miedo al castigo que no se pierde nunca. Así que para Maquiavelo el temor le gana al amor. Y por lo tanto, si el gobernante quiere mantenerse en su posición política y de autoría, para él entonces el consejo de Maquiavelo es que el temor le gane al amor. Que el temor le gane al amor. Si se pueden ambas cosas, perfecto, ¿no? Si se pueden ambas cosas, que un gobernante sea amado y temido, bien, pero como es difícil de reunir ambas cosas a la vez, para Maquiavelo le parece mucho más adecuado que haya temor antes que amor. Así que, en definitiva, encontramos a alguien que se va cada vez desligando mucho más, ¿no es cierto?, de la escritura, y que va desarticulando las ideas cristianas respecto de cómo servir en el espacio público.
La filosofía política de Maquiavelo, al menos en lo que uno ve en El Príncipe, es eso, una desarticulación, es desligar, es romper cualquier tipo de articulación entre la política o el espacio público y la fe, ¿m? Y el amor. El temor entonces va a ser valioso en el espacio público para el político, infundir temor. Lo que va a ser valioso para él va a ser la astucia, va a ser el engaño, no va a ser entonces la rectitud, no va a ser la santidad, no va a ser la clemencia, no será la confianza en el Señor, va a ser esta virtud entendida de una manera distinta, no como una disposición fija del carácter humano, sino más bien una virtud entendida como la habilidad de saber comportarse de manera cambiante de acuerdo a las circunstancias cambiantes. Si en un momento hay que ser bueno, entonces se puede ser bueno, y si la necesidad así lo requiere, si las circunstancias lo ameritan, se puede ser malo y muy malo, y no hay que temer en entrar en el mal, literalmente, como dice Maquiavelo. Así que ahí encontramos sin duda a alguien que se aleja mucho de cualquier prototipo de idea que podamos tener sobre la política, ¿no? En términos que podamos pensarlo, por supuesto, como desde un punto de vista cristiano. Pero también uno puede hacerse una pregunta. Así como Maquiavelo, y que de alguna forma ya también lo anticipaba, ¿no? O lo prefiguraba de alguna manera también Saray con su comentario, si Maquiavelo escribió este libro, El Príncipe, ¿no? Como una especie de recetario, un conjunto de recomendaciones, casi de proverbios, a los príncipes, a los gobernantes, y en particular él lo dedica a César Borgia. ¿Qué podría escribir un cristiano si escribiese un libro como este? Si hoy día un cristiano tuviese la necesidad de poder escribir un libro parecido a este, y tuviese que, por supuesto, expandirlo y dedicárselo a quienes se dedican a la política, quienes se dedican a servir en el espacio público, ¿qué consejos deberíamos dar nosotros como cristianos? ¿Qué consejos podrían salir de ahí? ¿Mm? ¿Qué consejos podríamos nosotros entregar? ¿Podríamos decir que el amor vence el temor? ¿Podríamos decir tal vez que más vale ser recto y mantener nuestra palabra hasta el final a pesar de las consecuencias de las circunstancias cambiantes? ¿Deberíamos decir que efectivamente nuestra convicción no se tranza a pesar de que la sociedad cambie? Maquiavelo le diría a un gobernante que si hace 10 años el aborto en su mayoría era algo visto de forma negativa por la población, entonces había que cuadrarse con eso, ¿no? Y habría que decir que el aborto está mal. Pero si esa situación cambia, las encuestas cambian y te dicen que el aborto ahora, en su gran mayoría, quizás en un 80% de la población dice que está a favor del aborto, ¿debería entonces un político cambiar de opinión? Maquiavelo diría que sí, seguramente que sí. Que no hay problema en cambiar de opinión ni en actuar en contra de ciertos principios cristianos porque la necesidad sí lo amerita, ¿no? La circunstancia lo amerita, así para que un político se mantenga en el poder. Pero los cristianos no. No podríamos cambiar de opinión. No podríamos dejar de decir, ni de expresar, ni de manifestar la posición que creemos que es la verdad, que es la defensa, en este caso, frente al aborto, la defensa de la vida, de la defensa del que está por nacer, la defensa del indefenso. Y así con muchas otras situaciones, esto evidentemente que pone en un aprieto a los cristianos cuando están en la vida pública. Pero es un desafío que tenemos hoy como generación y de la cual no podríamos nosotros simplemente desligarnos, ¿no? No podemos desligarnos de ese tipo de disyuntivas tan complejas porque estamos llamados a ser una generación también de transformación, de reforma y transformación, no solo en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras comunidades de fe, sino también en medio de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Así que solo terminar con esas conclusiones y no sin antes, hay una pequeña cosa también que me gustaría mencionar. Hay otro texto que es muy interesante también para poder de alguna manera, como un test, ¿no? Una especie de test del pensamiento de Maquiavelo, que es la Mandrágora. Y la Mandrágora es un hito en el teatro occidental, es más bien una obra dramática que cuenta una especie de comedia, y es la historia de Calímaco, un joven florentino que lo que busca es tratar de
eh, conocer y seducir a una mujer florentina que está casada, y para ello se alía con una serie de personas y para lograr su objetivo engaña, engaña, seduce y utiliza todo tipo de artimañas posibles y estratagemas para alcanzar su objetivo. Y es lo mismo que vemos en El Príncipe, ¿no? Solo que obviamente lo vemos en este caso en un tipo de registro literario distinto. Pero es lo mismo que vemos en El Príncipe, ¿no? Esto es lo que vemos de alguna forma en Maquiavelo, y es también lo que hemos visto desde Maquiavelo en adelante en la política moderna, en la política contemporánea y por supuesto en medio de nuestras naciones. La política como el arte del engaño. Y frente a eso, ¿qué consejos puede dar un cristiano en política? Eso sin duda que es muy interesante que podamos seguir abordando y profundizando en ello en otros momentos. Pero como ya se nos fue el tiempo, creo que es importante poder pasar, en este caso, a la última sección, a los recomendados. Así que, Saray, ¿qué tal si nos comentan los recomendados de este episodio? Sí, estamos en Historias sin Sombras, terminando este interesante capítulo acerca del pensamiento e historia de Nicolás Maquiavelo, a la luz, ¿cierto?, de la revelación del entendimiento del gobierno de Dios, ¿cierto?, derribando varias y cuestionando también sus postulados. Y no quiero dejar pasar esto, o sea, Maquiavelo escribe El Príncipe, ¿cierto? Pero ¿qué príncipe? ¿A qué príncipe le dedica estas cosas? Dios tiene sus príncipes, y creo que, como dice Ángelo, me sumo también, y espero que podamos en algún tiempo no muy lejano poder desarrollar un insumo de consejos, ¿cierto?, para aquellos príncipes y princesas, no Disney, pero sí hijos que ostenten, digamos, esa autoridad de posicionamiento territorial, para manifestar el carácter y la intención del corazón de Dios para los territorios, ¿cierto?, para estar al servicio de las naciones. Así que bueno, pasemos a los recomendados. Bueno, Nicolás Maquiavelo, él, como decía Ángelo, tiene 3 importantes obras, ¿cierto? Y en esta oportunidad nosotros queremos recomendarlas, pero bajo un argumento bien específico, y es decir, que pueda ser leído en una lectura madura, en una lectura filtrada, pero también una lectura crítica, que es también lo que nosotros hemos hecho en este episodio, ¿ya? Porque entendemos que obviamente hay un espíritu detrás de lo que se transmite, pero lo que no quita que como hijos de Dios tengamos que también investigar, inquirir, revisar, ¿ya? El mismo ejercicio que muchos de nosotros hemos tenido que hacer en nuestras universidades, en los colegios, ¿cierto? Que en el caso de que si eres muy jovencito, sería bueno que lo revisaras en compañía de algún adulto, de algún pastor, un discipulador, un amigo, un compañero, pero si ya estás metido en esto, sería bueno que también lo revisaras a la luz de la palabra y de la revelación, ¿cierto? Así que en este sentido hacemos esta invitación a poder revisar esta obra, ¿cierto? El Príncipe, también el discurso sobre la primera década de Tito Livio, y esas otras aportaciones que también hacía Nicolás Maquiavelo. Pero también queremos, a modo de poder diferenciarnos, ¿cierto? Y también promover lecturas que en este último tiempo han estado saliendo a la luz, buscando poder llenar este espacio, ¿cierto?, con pensamientos escritos con la pluma de hijos de Dios. Tenemos este libro, Social Cristianismo, una propuesta de pensamiento evangélico para la política en América Latina, donde mi querido amigo Ángelo y también Javier Castro, junto a otros autores importantes y amigos, escriben, ¿cierto?, bajo la plataforma de Reforma Chile. Así que si bien este es un libro que está, en este caso yo lo tengo en físico, en el caso que lo quieran adquirir, tenemos ahí el correo, bueno, en este caso de Oikonomos, pueden escribir a Oikonomos, contacto@oikonomos.cl, o también contacto@reformachile.cl, también para poder adquirir este ejemplar.
que es una serie de artículos y reseñas en torno a la fe, la política, la participación política protestante en América Latina, democracia y socialcristianismo, una concepción cristiana de la economía, la soberanía popular, poderes, etc. Así que una lectura sencilla, ágil, un texto breve, pero profundo en su contenido, también buscando hacer un aporte. Si tienen sugerencias, ideas o nos quieren animar, pueden escribirnos también, como les decía, contacto@iconomos.cl y nosotros felices de poder escucharles, leerles sus ideas, sus propuestas. Y si tienen alguien, algún amigo, alguna persona en la congregación que tenga un interés en este ámbito público, ¿cierto? Participación en estos espacios, también les animamos a que nos puedan escribir. Porque también nosotros constantemente estamos siendo nexos con algunas de estas personas para poder impulsar algunos proyectos en conjunto, pero también ser comunidad, ¿cierto? En este ámbito es importante no caminar solo. Así que eso, muy contenta de haber sido parte, Ángelo, de este episodio. Muchas gracias, Saray, y también muchas gracias a todos nuestros amigos que a lo largo de tanto tiempo nos han ido acompañando, ¿no es cierto?, a través de cada uno de los episodios de Historia Sin Sombra. Así que vaya, un abrazo, un saludo muy afectuoso y caluroso para cada uno de ustedes que nos escucha semana a semana. Muchas, pero muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Historia Sin Sombras a través de Kerigma Radio. ¡Chao, chao! Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.